Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 9 versículos, hermanos, si son ustedes tan gentiles. Y después llevaremos a cabo la oración por esta enseñanza. Dice así la palabra de nuestro buen Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Oremos. Nuestro querido y buen Señor, Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquel Señor Dios nuestro que envió a su Santo Hijo para vivir una vida de perfecta obediencia ante ti, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de esa mujer María, bienaventurada al extremo, quien vivió para vivir una vida de perfecta obediencia a ti, Padre Celestial, y que fue así, Señor, calificado como la ofrenda adecuada para la terrible y horrenda paga que merecían nuestros pecados. Gracias, Señor, que Él fue no solamente crucificado, sino que murió, fue sepultado y resucitado al tercer día, y ahora está sentado a la diestra tuya, gobernando e intercediendo por tu iglesia. Hoy queremos pedir, Señor Dios nuestro, por ese Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, que concedas que podamos hacer buen uso de tu palabra para que tu iglesia sea edificada, para que tu iglesia sea fortalecida y capacitada para llevar a cabo tu buena voluntad. A ti, Señor, te debemos el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues, gracias a Dios por su misericordia. El día de hoy ha sido un gran día, como hemos estado siendo testigos todos y cada uno de nosotros, y no dudo que la palabra de Dios no hará sino confirmar su gran propósito para cada uno de nosotros. Y dado que la resurrección es un evento tan importante, es menester que nosotros nos aseguremos de activamente beneficiarnos del evangelio, esto es, dominando los datos que salvan nuestras vidas. El apóstol Pablo ha dejado para el último tema, el tema central de esta carta, la resurrección de Jesucristo. En este mismo capítulo, Pablo va a reprochar duramente a los corintios que no conocen a Dios. Y todo indicaría que ellos están dejando que malas conversaciones relacionadas con un entendimiento torcido de la resurrección de Jesucristo halle cabida en sus corazones, y esto comience a minar de tal manera el poder en sus vidas, entonces a manifestar este proceder que vemos en toda la carta, hasta prácticamente el capítulo número 14. Toda la carta es una tremenda llamada de atención del hermano Pablo a esta iglesia, una iglesia de Dios, pero que de alguna manera ha dejado que una incorrecta interpretación, o más bien una correcta comprensión de la resurrección esté dando como resultado estas prácticas, estas conductas reprobables. Damos gracias a Dios por la carta a los Corintios. Es una carta que nos permite a nosotros observar cómo Pablo toma el ejemplo de todo lo que se hacía en todas las iglesias y aplica esas verdades a las circunstancias concretas de esta iglesia. Por ejemplo, nada más un poquito tomando un tema central, el tema de la cubierta, ¿verdad? Uno diría, bueno, pues ¿qué tiene que ver la cubierta acá? Y el tema es que el hermano Pablo se acerca a este tema de mujeres que parece que estaban como diciendo, bueno, y últimamente, ¿por qué tenemos que usar algo que cuelgue de nuestras cabezas? Y Pablo no lo aborda desde el punto de vista cultural, sino que lo aborda desde el punto de vista del orden de la creación, pero además haciendo referencia a la práctica de todas las iglesias.
Así es que esta es una carta, por así llamarlo, encíclica. Es una carta que va a tener de alguna manera datos que nos permiten conocer cuál era lo que se practicaba en todas las iglesias y por qué Pablo, con este conocimiento inspirado por el Espíritu Santo, va a resolver este tema. Y Pablo tiene claro está, muy arraigado en su corazón y en su mente, la importancia de la doctrina de la resurrección. Me parece que a veces hacemos demasiado énfasis en la muerte de Cristo, cosa que es gloriosa. Pero es importante que recordemos que la muerte de Jesucristo no es el final de la historia, sino simple, y no simple, Dios me guarde, ¿verdad? Pero es el aspecto por el cual se llega a la glorificación. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en una cruz empieza a marcar los pasos más hacia la profundidad de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que culminará con su sepultura. Y de ahí comenzará su exaltación en la resurrección, y que tendrá esto final término cuando Él regrese en las nubes a establecer su reino aquí entre nosotros en la tierra, venciendo definitivamente a todos sus enemigos. Y por eso es tan importante esta doctrina. Y vamos a estudiar realmente solo los 4 primeros versículos, pero quise ampliarme hasta la lectura al versículo 9 para establecer cuán importante es la doctrina de la resurrección, que Pablo va a hacer referencia a todos aquellos que fueron testigos oculares de esta gloriosa doctrina. Y hay razones para ellas. Pero vamos a atender a los primeros 4 versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ahí queda la lectura que vamos a estar estudiando en esta tarde. Hay 2 cosas fundamentales que quiero que veamos. Número 1, como discípulos tenemos que asegurarnos de beneficiarnos del evangelio. Es tremendo, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de poner todo nuestra atención, nuestro esmero en beneficiarnos del evangelio. Es este aspecto tan importante de que a partir de que nacimos de nuevo, nosotros, por el poder del Espíritu Santo, la habilitación, ese habernos hecho aptos para disfrutar de la herencia de los santos, es que ahora el Señor pone completamente la responsabilidad en nosotros para cooperar, ahora sí, en nuestro ser transformados a imagen y semejanza de Cristo. Nosotros, por supuesto, ¿verdad?, postulamos, creemos y afirmamos con vehemencia que para efectos de nuestra salvación es una obra de regeneración monergista, es una obra de Dios obrada en nosotros, pero una vez obrada en nosotros hemos sido habilitados para cooperar. Y entonces hablamos de esta labor sinergista. La obra de salvación es enteramente del Dios Trino, pero la obra de nuestra santificación es completamente una obra de colaboración. Y si tú quieres crecer en la gracia y conocimiento de Cristo, es indispensable que de una manera deliberada asuma responsabilidad para tu vida de fe. Por eso Pablo escribe esto. Número 1, como discípulo debes asegurarte de beneficiarte del evangelio. Además, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Claro está, esta expresión además se refiere a lo que acaba de decir en el capítulo 14, cuando dice que todo debe llevarse a cabo con orden y con decencia. Y ahora entra este tema tan importante que nos habilita para que las cosas se lleven a cabo con orden y con decencia. Y esto es la importancia que tiene para nosotros como creyentes no soltar las verdades esenciales del Santo Evangelio. El Evangelio no es algo que solo necesitan los que nunca han venido a Cristo. Es algo indispensable para la vida de la iglesia. Nunca se supera la predicación del Santo Evangelio en la iglesia. Así es que en estos 2 versículos vemos que se presenta el preámbulo para que en el versículo 3 y 4 Pablo describa el contenido del evangelio. Pero los primeros 2 versículos se centran en esta realidad. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y Pablo aquí nos describe cómo puede ser de beneficio el evangelio para nosotros los creyentes. El evangelio
no solo es de beneficio si se recibe, es de beneficio si se persevera en él, si no se abandona la práctica de tenerlo en cuenta. Es un evangelio que dice Pablo que os he predicado, os anuncio lo que les he predicado. Pablo no está desarrollando una enseñanza a la que se le van añadiendo datos. Él simple y llanamente presentó claramente a Jesucristo como crucificado, dice ahí al principio de la carta. No añade nada, no innova en nada. Presenta, anuncia los datos y ahora vuelve sobre sus pasos a decir: les predico las buenas nuevas. Claro, hay muchas buenas noticias, pero ninguna tiene los efectos que tiene esta buena noticia. Es una buena noticia que te avise que te sacaste la lotería, pero esa lotería puede significar que a lo mejor te rapten o te secuestren, ¿no? Así es que no es tan buena noticia como parece. Puede ser que te diga que te otorgaron el crédito de tu carro nuevo, y eso es una buena noticia, hasta que resulta que te corren del trabajo y ya no fue tan buena noticia. Porque esta es la verdadera, única, buena noticia que tiene efectos eternos y para gloria. Y esta noticia es gloriosa porque por ella sabemos que por causa de Cristo, por su perfecta obra en esa cruz, el castigo de Dios que merecíamos lo recibió Jesucristo por nosotros. Por eso hay algunas cosas que me permito presentarte como una manera o formas en las que tú puedes mantener esta actitud de siempre asumir responsabilidad por tu crecimiento espiritual. Número uno, aliméntate continuamente del Evangelio. Aliméntate continuamente del Evangelio. Estos cristianos corintios primero recibieron el Evangelio. Es claro que este evangelio tiene que ser primero que nada creído y abrazado. Pero ¿abrazado cómo? Como la verdad gloriosa y absoluta que es la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 leemos: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Siempre tienes necesidad del Santo Evangelio. Le preguntaron a Martín Lutero: ¿por qué siempre predica usted el Evangelio? ¿Por qué cada domingo habla del Evangelio? Porque se nos olvida el Evangelio, decía el hermano Martín. Así es que, amado hermano, aliméntate continuamente. Ven en cada oportunidad. Si no puedes estar presente, conéctate. Pero jamás pases o dejes pasar la oportunidad de estar en el día del Señor, en medio de la comunidad de los santos, alimentándote del santo evangelio. Lo cual me lleva al segundo aspecto. No solamente te alimentes del evangelio, persevera en el evangelio. Persevera, permanece, asúmelo como una práctica constante en tu vida. A pesar de todos los problemas, a pesar de falta de entendimiento, luchas, divisiones, inmoralidad que había en esta iglesia, muchos de ellos estaban permaneciendo firmes. Por eso es que a Pablo le llevaron estas preguntas y estas cartas y le dijeron, los de Cloé: oye, fíjate que hay una serie de problemas y disensiones en la iglesia, y además aprovechamos para traerte una carta, y ahora queremos que tú, Pablo, nos ayudes, porque queremos perseverar en el evangelio. Querer perseverar en el evangelio es una obra del Espíritu Santo. Es un indicio de que has sido verdaderamente salvo. Es un indicio de que eres buena tierra, según la parábola de la semilla. Y le doy gracias a Dios que en esta tarde, ¿verdad?, pudiendo estar en tu casa descansando, estés aquí. Y otros yo sé que no pudieron, pero qué bendiciones que haya en ti el deseo de perseverar en el evangelio. Y lo tercero, que es muy importante, es no solamente que te alimentes y perseveres en el evangelio, que tengas cuidado que el evangelio no sea adulterado, o que tú mismo adulteres el evangelio. ¿Qué es adulterar? Es introducir un elemento extraño en algo que debe mantenerse puro. La idea del adulterio en el matrimonio es incorporar un elemento extraño en una relación que solo es de dos. Esto es cierto también en tratándose del evangelio. Es mantenerse alerta de que nada vaya a adulterar el evangelio, porque cuando se adultera el evangelio, le vas a restar poder a tu propia vida. No al evangelio, porque hay un solo evangelio. Pablo dice ahí, por el cual asimismo, el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Observen cómo dice si retenéis.
si mantienes nada más, nada menos. Los corintios han hecho bien en recibir y permanecer en el evangelio, los que son fieles, pero necesitaban continuar haciendo el bien. Gálatas 6, esta semana estudiábamos en la semana de presbiterio, una de las predicaciones: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si hasta este día has anhelado con todo tu ser mantenerte firme, perseverar en el evangelio, síguelo haciendo. Va a haber cosecha. Solo hay algunos que dicen: solo los que nunca han escuchado o creído en el evangelio lo necesitan. No es cierto. El evangelio es necesarísimo para nosotros, los creyentes. Así que cada cristiano debe asumir la responsabilidad seria y personal cada día de alimentarse, de perseverar y de no dejar adulterar el evangelio. Debemos retener el evangelio, porque hubo y hay personas que quieren arrebatar el verdadero evangelio a los cristianos, como sucedía con algunos que se habían introducido a la iglesia de Corinto, o que habían escuchado ciertas ideas de los filósofos griegos o de ciertas sectas judaicas como los saduceos, y que estaban elucubrando ideas y estaban provocando en la iglesia problemas de conducta. Y luego Pablo corona esta expresión: si no creísteis en vano. Es tremenda la expresión, porque hay una forma de creer que es vana. Hay una fe que parece que es genuina, pero que no lo es. Se puede creer en vano. Hay un tipo de fe que nos salva. ¿Qué fe nos salva? La fe natural nos salva. Todos los seres humanos somos seres de fe. Ayer en la noche, pues si eres creyente, confiaste en Dios, pero todos creyeron que hoy se iban a despertar en la mañana, y algunos fueron defraudados en su fe. Todo lo que hacemos los seres humanos involucra fe, en un sentido o en otro, pero la fe natural nos salva. La fe con base en meras emociones nos salva. Tengo, por la gracia del Señor, 32 años de conocerle, y he visto a personas llenas de entusiasmo, llenas de pasión, que abandonaron la fe. Muchos quizá regresen, Dios conceda. Pero ¿cuántos no viven motivados por las emociones más que por el glorioso evangelio que produce? Ciertamente uno de sus productos es la emoción, pero no es la emoción el motor que va a hacer que tú permanezcas siendo fiel. Es el evangelio, el perseverar en él. Esa fe que crea el evangelio en nuestros corazones, la que nos mantiene. La fe con base en la intelectualidad nos salva, aunque no negamos que requiera un entendimiento intelectual la fe que profesamos. Pero no es meramente la intelectualidad. Los resultados de una fe falsa se manifestarán tarde o temprano. Pero cualquier tipo de fe que tú tengas, que no es la fe producida por el santo evangelio, creada en el corazón de los hombres en la regeneración, es una fe idolátrica. Y por eso debemos mantenerlo sin adulterar. Que nuestro evangelio siempre emane de esos gloriosos datos que nos presentan los apóstoles. Lo que me lleva al segundo punto. Como discípulo debes dominar los datos del evangelio. Como discípulo de Cristo debes dominar los datos del evangelio. ¿Por qué en cada culto llevamos a cabo la recitación del credo apostólico, o del credo niceno, o del credo de Atanasio, o del credo de Calcedonia? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que aprendas a dominar los datos del santo evangelio. En su sencillez y su potencia, esos datos son ciertamente indispensables para nuestra salvación y para manifestar y para permanecer en la fe. A final de cuentas, los datos del evangelio es lo que Pablo predicaba. Esos datos tienen poder. Versículo 4 y 5 dice, 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es el versículo 3, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué te puedo decir al respecto? Recuerda que el evangelio no es invención humana. El evangelio no es una invención humana.
Pablo dice ahí que él les ha enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no creó, Pablo no inventó este evangelio. Uno de los argumentos más absurdos que yo he escuchado entre la intelectualidad atea, agnóstica, secularista, cuando hace un análisis del evangelio, es decir que el inventor del cristianismo fue Pablo. ¿Has escuchado eso? Es típico el argumento, pero claramente Pablo jamás permitiría que se le llamara el creador del evangelio, porque Pablo primeramente enseñó lo que él a sí mismo había recibido. Como dije, Pablo no creó, no inventó este evangelio. Pablo lo recibió. Esta es una expresión, un término técnico para referirse a que le fue encomendada ciertos datos que debían mantenerse íntegros y no sumar y no restar del mismo, y que así como lo recibía, él tenía la responsabilidad de transmitirlos. Esto que sucedió hoy gloriosamente en esta iglesia, amados hermanos, para los que son ancianos gobernantes, es que ellos, ¿verdad?, quizá no van a ser grandes teólogos. Para eso está el hermano, pero eso no les quita la responsabilidad de crecer en ello, pero sobre todo de dominar estos datos, de que ellos tengan en claro qué creen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Pablo recibió y mantuvo fidelidad en esa enseñanza del Santo Evangelio. Así lo dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es que vemos claramente cómo Pablo dice, él mismo me lo dio. Ahora recordemos que en el capítulo número 2, Pablo de Gálatas dice que va a ir a presentar este mismo evangelio, y aquellos que eran considerados columnas, una vez que él les presentó los datos que él a sí mismo anunciaba entre los gentiles, al ver que él enseñaba lo mismo que los apóstoles, se tendieron la mano y se dieron las manos en señal de estar de acuerdo. Así es que esto es importantísimo, porque compararon lo que Pablo decía con lo que ellos enseñaban y dijeron, no hay absolutamente nada que haya añadido, que haya quitado, enseñamos lo mismo. Y entonces a él lo enviaron a las iglesias gentiles. Así es que lo que él finalmente puso bajo el escrutinio de los hermanos apóstoles de la iglesia de Jerusalén es lo que él íntegramente enseñó a los gentiles. Así que solo es el evangelio de Pablo en el sentido de que él mismo personalmente lo cree y así lo esparce. La originalidad en predicar no es un mandamiento bíblico, hermanos. Dios no llama a los pastores, predicadores a ser originales, innovadores, creativos. Nos llama a anunciar lo que asimismo recibimos para que ustedes lo reciban y lo transmitan a sus propios hijos. Acuerda, sí, siguiente punto, el primero fue, en este aspecto recuerda que el evangelio no es una invención humana. Recuerda que el evangelio se funda en hechos históricos. El evangelio está fundado en hechos históricos. Son eventos que tuvieron lugar en el tiempo y en el espacio. No son elucubraciones, no son meras revelaciones en el aire, etéreas. No, son eventos que tuvieron lugar aquí en la tierra. Pablo describe entonces el evangelio no como una enseñanza innovadora, un buen consejo, un agregado en tu vida para que puedas tener propósito. No, el núcleo del evangelio son cosas que tuvieron lugar, eventos verdaderos y verificables. El evangelio no es un asunto de opiniones religiosas, trivialidades o cuentos de hadas, sino son eventos históricos reales. El hermano Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: nuestra religión no está basada sobre opiniones, sino sobre hechos. Escuchamos personas en ocasiones decir, esos son tus puntos de vista, estos son los nuestros. Lo que puedan ser tus puntos de vista es un asunto irrelevante. ¿Cuáles son los hechos del caso? Presentamos hechos. ¿Cuáles son esos datos históricos? Lo sigue diciendo Pablo, que Cristo murió, la muerte de Jesucristo
Es para referirnos a la muerte del Mesías, el Hijo de Dios. Y esa es la centralidad del Evangelio. No solamente qué hizo, sino quién lo hizo. Porque lo que hizo es importante en razón de quién es Él que hizo estas cosas. Qué tremendo es que para estos corintios que eran griegos sonaba a locura que un Salvador muriera. Entonces decía, para los griegos esto es una sin razón, es un absurdo, es una locura. Y para los judíos es algo inaceptable que su Mesías muera. Con todo, esa es la manera en la que predicamos y así es como los hombres son salvados. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Por crucifixión. Eso significa que fue el Imperio Romano el que llevó a cabo la ejecución de nuestro Señor Jesucristo a través de una de las más crueles y horrendas y atroces formas de pena capital que jamás han sido concebidas por los hombres. Alguien escribió: los romanos no inventaron la crucifixión, la perfeccionaron como forma de tortura y pena capital para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. Ahora, hay algo interesante, porque yo no sé si alguna vez han visto en los evangelios que empiecen a explicar de manera detallada lo que sucedió cuando le llevaron a cabo la flagelación. O sea, hace una serie de comentarios que tienden a ser hasta un poco áridos, porque la intención del evangelio no es que te provoque lástima acerca de Jesús, sino simplemente decirte: Él padeció, sufrió. El clímax de sus padecimientos, que comenzaron desde su misma concepción, su nacimiento, la oposición que sufrió seguramente de todos sus hermanos, y que la vamos a ver de hecho plasmada en el evangelio, que la contradicción del diablo, la contradicción de sus mismos apóstoles, la contradicción de los judíos, de los fariseos, los escribas y los saduceos, todo eso tuvo su clímax en la cruz. Pero tiende a ser muy poco, habla muy poco de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque no está buscando nada. Está a final de cuentas buscando que tú sí sufras todo eso, pero que todo eso no tiene como propósito tu lástima, sino que vengas al entendimiento de la gravedad de tu pecado delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Había muchas formas en las que una persona crucificada podía morir. Lo que sabemos y lo que la Escritura nos enseña es sucintamente: Jesús sigue diciendo que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sí, Jesús murió por nuestros pecados. No sé si ya les he platicado, pero recuerdo una canción que me gustaba mucho. Musicalmente es muy elaborada, muy bonita, tiene notas de jazz y el que canta muy bonito. Y hay una parte en el puente de esta pieza musical en la que el pensamiento del que escribe la canción dice algo así como: Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Era tan abrumadoramente horrendo tu pecado y mi pecado delante del Padre, que tuvo que enviar al más santo de los santos, su Hijo amado, a hacerse hombre para vivir y morir por nosotros en una cruz. Y esto no es agradable para la gente. Oye, ya nos dijiste que somos muy pecadores. Necesitas seguir escuchándolo. Necesitas seguir recordando cómo, aunque ahora quizá nuestros pecados ya no son tan escandalosos como cuando llegamos a los pies de Cristo, esos pecaditos que podríamos considerar respetables siguen siendo igual de horrendos delante del Padre. Esa gritería, ese pleito, esa maledicencia. Bueno, ustedes son muy santos, deberían de ver a los cordobeses. Pero para que no se les olvide, ese pecado que parece ya no tan horrendo a estas alturas de nuestra vida cristiana, sigue teniendo la capacidad de enviarnos a una eternidad. Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que con su sola muerte, un solo sacrificio, resolvió los pecados que hemos cometido hasta este día y los que desafortunadamente vendrán en el futuro, porque todavía hay remanente de pecado y mantendremos una lucha a muerte contra eso hasta el último instante de nuestra existencia. Y mejor que lo tengamos en claro y que tengamos claro cuán gloriosa, cuán valiosa es esa vida por nuestra vida.
Como dice ese Salmo número 172, el mundo entero no puede, el mundo entero es insuficiente para presentar una ofrenda por lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Sí, muchos hombres nobles han muerto por causas nobles, pero solo uno, el verdaderamente bueno, murió por los malvados. Y gracias a Dios por los efectos que produce esa muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ese Isaías 53 presenta claramente cuán valiosa es esta obra. Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús murió por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron la causa de su muerte. Él no tenía que venir a morir, pero él eligió venir a morir. Él no murió por una causa política, por un enemigo del Estado, por la envidia de alguien, aunque lo envidiaron y el Estado se le opuso. Pero a Jesús eso no le tenía con cuidado. Jesús murió por nuestros pecados, no como un simple mártir por una causa noble. Murió por nuestros pecados. Luego viene esta expresión tremenda: Jesús fue sepultado. Ese mismo Isaías dice que cuando él murió, su lugar debió haber sido, lo sugiere, y cuando tú lo ves a la luz de las prácticas de los tiempos, cómo se disponía de los cuerpos de los que habían sido crucificados si nadie reclamaba su cuerpo. La Biblia no lo dice, pero la historia presenta datos de que eran echados en una fosa común. Jesús debió haber estado en la Gehenna, su cuerpo, pero Dios obró gloriosamente en este hombre, José de Arimatea, y entonces este procedió a darle una tumba, y entonces en lugar de morir en una fosa común, murió en una tumba que nunca había sido utilizada, de un rico. Esto es tremendo. Y nadie, amados hermanos, nadie sino nuestro Señor Jesucristo lo cumplió cabalmente. Y la sepultura es un aspecto muy importante, porque nos habla precisamente de a qué punto de humillación llegó nuestro Señor en su resolución de honrar a su Padre para salvarnos, y en su determinación de vengar el honor de su Padre. Claramente entonces la sepultura de Jesús es importante de una manera extrema. Es una prueba positiva de que Él realmente murió, ya que tú no entierras a alguien a menos que esté muerto. La muerte de Jesús fue confirmada en la cruz incluso antes de que Él fuera bajado para ser sepultado. Lo vemos en Juan 19, 31 al 37. No hubo necesidad de romperle las piernas, pero además no se podía romper las piernas del Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados. Él era verdaderamente el Cordero de Dios, ese Cordero al que hacía memoria esa Pascua. Ese Cordero sacrificado en la Pascua no debía tener ningún hueso roto, o quedaba descalificado para consumo de aquellos que celebraban esa cena. La sepultura es importante porque cumplió entonces las Escrituras. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sigue diciendo el texto que Jesús resucitó. ¿Y cómo resucitó? No como dicen muchas sectas heréticas, que resucitó espiritualmente. Jesús resucitó corporalmente. Corporalmente, con un cuerpo que se identificaba con sustancia humana, pero ahora con poderes, con cualidades que rebasan las que ahora nosotros tenemos. Y esta es una verdad esencial del Evangelio, porque si Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados y remover nuestra culpa, no sería no sería por supuesto que la resurrección necesaria como la aceptación de su sacrificio por nuestras vidas. Si Jesús se ha quedado sepultado y muerto, amados hermanos, querría decir que Dios no aceptó su ofrenda. Por eso es tan importante
su resurrección. ¿Qué tan importante es la resurrección corporal de Jesús? Tan importante como que si Él no hubiera resucitado, tú y yo seguiríamos en nuestros pecados. Vana sería nuestra fe. Jesús absorbió toda la ira de Dios en esa cruz, como si fuera culpable de nuestros pecados. Fue considerado como tal por el Padre. Fue tratado como un pecador, como lo dice 2 Corintios 5:21. Él no se convirtió en pecador, su naturaleza permaneció intacta, pero así como a nosotros se nos imputa su justicia por la fe, cuando nosotros creemos, es como si recorriéramos 2000 años hacia el pasado y a Jesús se le imputaran todos nuestros pecados, considerado culpable por nosotros. Jesús no se convirtió en pecador, fue considerado por Dios como si Él hubiera sido un pecador sin que por naturaleza Él hubiera mutado de alguna manera. Jesús tomó nuestro castigo en esa cruz y permaneció pues como ese glorioso Salvador a favor de nosotros. Ya que era incomprensible que el Dios Santo Poderoso fuera atado por la muerte, su resurrección era absolutamente inevitable, como la forma en la que Dios está manifestándonos que su sacrificio fue completamente satisfactorio. Finalmente, Jesús resucitó al tercer día. Jesús es un caso único en su resurrección, porque Él no resucitará en la resurrección general de los muertos o de los creyentes, sino que Él es la primicia, el primero de una categoría de resurrección gloriosa. Sí, Jesús llevó a cabo resurrecciones como la de Lázaro, como la del hijo de la viuda de Naín, como la de la hija de Jairo, pero ellos experimentaron nuevamente la muerte. Aquellos que en Cristo resuciten como Él resucitó, jamás experimentarán la muerte. Y la Biblia es muy clara que resucitó al tercer día. Esto no significa literalmente 72 horas en la tumba, sino más bien la porción por el todo y el todo por la porción. Un día y una noche hacen un día completo, y una porción de un día completo es contado como un día desde la perspectiva de los hebreos. Así es que ciertamente Dios resucitó a su Hijo al tercer día. Así es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras habían dado testimonio desde antes. Puedes encontrarlo en el Salmo 22, puedes encontrarlo en las palabras de Job, puedes encontrarlo en esta visión que tuvo Abraham acerca de que su propio hijo Isaac, si él llegaba a matarlo cuando Dios se lo pidió como un holocausto para él sabía cuando iba a ese lugar que Dios podía devolverle a su hijo en resurrección, como dicen Hebreos, como en un sentido espiritual lo recibió. Así es que las Escrituras claramente nos enseñaban que Jesús no solamente moriría en la cruz, sería sepultado, sino que también anunciaban su resurrección. Por eso es tan importante que domines estos datos, que nunca lo pases por alto, que constantemente te expongas al Evangelio. En conclusión, la resurrección de Jesús no es un complemento para una obra más importante que la cruz. La resurrección es el plan soberano de Dios para tu justificación. Tú crees que Jesús es el Señor. Tú crees que Jesús nació de una virgen, vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Tú crees que Él fue el sacrificio aceptable para ir a una cruz, morir en tu lugar, haber muerto, haber sido sepultado, resucitado al tercer día. Y de eso depende tu fuerza para cada día. La cruz es un pago por nuestros pecados. La tumba vacía es, por así decirlo, el recibo que demuestra que el Hijo de Dios cumplió perfectamente por los requerimientos de Dios. El pecado fue derrotado y la muerte, que es el resultado del pecado, fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente resucitó de entre los muertos. Y es una responsabilidad personal entonces que tú y yo constantemente estemos regresando a estas verdades, que vivamos por ellas, para que entonces nuestra vida se mantenga
Si de por sí tendremos luchas y situaciones complicadas y tropiezos, para que de todas maneras nuestra vida se encamine a ese destino glorioso que será nuestra propia resurrección en imagen y semejanza de nuestro buen Señor. Con esperanza en esta precisa, gloriosa verdad, es que tú y yo cada día podemos levantarnos y luchar, sabiendo que de estos datos tenemos el poder para enfrentar los retos, desafíos, la tentación del pecado y el pecado mismo cuando nos abrume. Los datos del Evangelio, amados hermanos, deben ser algo que mantenga nuestra vida enfocada en la gloriosa obra de la cruz para nuestra perseverancia. Y que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias por la vida, el mensaje claro de Pablo a nuestros hermanos en Corinto. Este mensaje, este volver sobre sus pasos para hablarnos de la obra perfecta de tu Santo Hijo, es lo que tu iglesia sigue necesitando. Gracias, Señor, si por el momento nuestras iglesias no han manifestado estas problemáticas tremendas que enfrentaba la iglesia de Corinto. Señor, no estamos exentos, no estamos libres de la posibilidad, Señor, de cometer aquello, pero sabemos que si nos mantenemos firmes, concentrados, resueltos en mantener nuestra vida centrada en el Santo Evangelio, habrá mucho terreno ganado. Te damos muchas gracias por tu amor y tu santa misericordia. Te damos gracias por esta palabra que tiene poder para mantenernos firmes en medio de las adversidades, pero no solamente en medio de las adversidades, aún en medio de las cosas bellas y hermosas que tú nos concedes. Saber, Señor, que hay cosas buenas es, Señor Dios, también una ocasión de gloriarnos en el Santo Evangelio que nos permite ver con claridad que tú eres la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Gracias, Señor Dios, por nuestras vidas. Gracias por el día entero que hemos podido disfrutar en tu presencia. Gracias por tu preciosa fidelidad hacia esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque has hecho que mi hermano Jason y los que con él colaboran tengan en clara la necesidad de estar siempre volviendo a la gloriosa verdad del Santo Evangelio, para que nuestros hermanos perseveren en él, para que nuestros queridos hermanos, Señor, se afirmen en tu verdad. Y así, Señor Dios, cuando llegue el momento en que nos llames a tu presencia, podamos escuchar de ti: bien hecho, buen siervo y fiel. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.